Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Bienvenidos a Movilizadores, la estrategia de cualificación que tenemos desde la Fundación Pascual Bravo y la institución universitaria Pascual Bravo para acompañar la gestión que desarrollamos en el acompañamiento a la movilización de la línea 1, 2 y O del Metro de Medellín. En otros encuentros veníamos hablando de todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional y tratamos algunos temas como qué es la seguridad operacional, cuál es la matriz que empleamos para mejorar eso o rebajar esos índices de riesgo centrados desde la seguridad operacional. Hemos trabajado cómo promover la cultura de la seguridad y el cuidado, pero también estuvimos trabajando eh, cómo cada paso que damos para la seguridad operacional ayuda a que tengamos una mejor forma de hacer las cosas, pero también que contribuye a esos planes que tenemos con cada una de las personas que están dentro de la operación para que sea segura, eficiente, pero sobre todo que se pueda prestar un mejor servicio. Continuando como con esa línea de la seguridad operacional, el día de hoy vamos entonces a trabajar cómo la seguridad operacional también está permeada por la gestión del cambio. Y para estar eh, tocando como esos tics, esas ideas y esas estrategias que podemos promover en la operación, nos acompaña el día de hoy la profesora Alejandra Amaya Cosio, quien es docente de la institución universitaria Pascual Bravo. La profe es técnica en mantenimiento de aeronaves y ha tenido y magíster en ingeniería. Se ha encargado de compartir principalmente todas sus experiencias y conocimientos con relación a la aeronáutica y aeroespacialidad, teniendo en cuenta que todos los procesos que allí se generan pueden ser llevados a otros sectores. ¿Por qué? Porque trabaja toda la seguridad, porque trabaja todo el control, porque trabaja todo el seguimiento, toda la planeación, pero también toda la verificación y todo lo que tiene que ver con los planes de mejora. Igualmente, la profesora ha trabajado en Viva Colombia y en otras universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, y actualmente acompaña el programa en gestión del mantenimiento aeronáutico, haciendo a su vez parte de los procesos de investigación en la institución universitaria. Bienvenido, profesora. Muchas gracias, Arlenis, por la invitación de nuevo y muy contenta de venir pues de nuevo a participar y a compartir los conocimientos. No sé si se acuerdan, el webinar pasado estuvimos hablando de básicamente la parte de seguridad operacional de riesgos y demás, pero también dejamos algo muy puntual abierto preguntándonos cómo vamos a gestionar efectivamente el cambio. Definimos un poco qué era el cambio, por qué era tan, digámoslo así, complicado de llevar a cabo en las empresas. Y dijimos que, bueno, en el siguiente webinar vamos a hablar cómo una estrategia más eficiente, cómo podríamos llegar a generar realmente el cambio de una manera más puntual, un proceso, un método. Entonces, para empezar por la presentación, básicamente la pregunta que dejamos al final, ¿cómo gestionar efectivamente el cambio? Vale aclarar que todos estos procesos están basados en el documento 9859 de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la OASI, en su manual de gestión de la seguridad, que es un manual completo donde se distribuyen mucha información pertinente y es una muy buena fuente teórica para estrategias. Entonces lo dejo ahí para que podamos pues como también llevar a fondo toda la información. Me gustaría empezar definiendo básicamente qué es la gestión del cambio, como lo hicimos la presentación pasada. Básicamente la gestión del cambio se define como un enfoque estructurado que permite preparar, apoyar y guiar a individuos, equipos y organizaciones durante procesos de transformación. Básicamente, la gestión del cambio nos permite que, de una manera estructurada, metodológica y estratégica, poder guiar al equipo, ¿sí? Poder decirles, desde hoy vamos a empezar a implementar nuevas cosas, vamos a empezar a hacer nuevos desarrollos, llegaron nuevas tecnologías, llegaron personas nuevas, hubo cambios a nivel administrativo o
o básicamente la jerarquía de la empresa, y eso siempre va a ser un cambio para algunas personas o para todo el equipo. Entonces es como una forma de enfocar y realmente estructurar cómo vamos a empezar ese proceso, sin dejar aparte, obviamente, este factor que siempre va a ser el factor principal para el cambio. De hecho, uno puede, digamos, fallar en muchas cosas, pero en este factor uno nunca lo puede dejar a un lado. No puede dejar al lado algún escrito o alguna checklist o algo, porque se puede, digámoslo así, mejorar el error. Sin embargo, cuando no tenemos en cuenta el factor humano, pueden causar grandes cosas que de pronto la estructura no nos va a mejorar y la gestión de cambio va a fracasar. Por ende, todos los procesos que queremos realizar en pro de la seguridad operacional pueden ir un poco más lento o incluso no desarrollarse de la mejor manera. Básicamente, de una manera muy fundamental, ¿el cambio qué es? El cambio es cualquier modificación que pueda afectar nuestra seguridad operacional. Estamos hablando desde lo más mínimo, como comentaba, un cambio de una tecnología, un cambio de un equipo, un cambio de lugar, un cambio de equipo en general de personas, un cambio de estructura organizacional o un cambio, digamos así, de políticas administrativas de la empresa. Todo eso va a seguir modificando seguridad operacional, porque la seguridad operacional, como habíamos comentado, es algo a nivel organizacional. No es de una sola área, como mantenimiento, operaciones, sino que es algo muy global que realmente pues encaja en todas las zonas y todos somos actores de la seguridad operacional. Entonces, el más mínimo cambio, sea en el área de mantenimiento, operacional, digamos, de la parte administrativa como tal, o de algunas otras áreas de la empresa, van a afectar realmente lo que es la seguridad operacional y por ende tiene que estar involucrada en todo esto del cambio. Debe gestionarse de una manera estructurada, o sea, debe de haber una forma de que cualquier persona que llegue nueva o que esté vieja o demás dentro de la empresa o que tenga pues su antigüedad pueda ir y leer cómo es el proceso estructurado que tiene la empresa para cualquier nueva tecnología o cambio que se presente dentro. Por eso debe ser un proceso estructurado. Y la mejor forma de generar un proceso estructurado es por medio de una guía, un manual o dejarlo pues escrito dentro de políticas empresariales. Y lo más normal y lo que más se recomienda es que esté este proceso estructurado dentro del sistema de gestión de seguridad que se tiene dentro de la empresa, obviamente de seguridad operacional. Algunas palabras claves que son fundamentales para entender qué es el cambio desde el enfoque, obviamente, de la OASI. La identificación de peligros es una parte esencial, entender básicamente qué vamos a llevar a hacer o qué es lo que se quiere realizar y cómo nos va a afectar. Evaluación de esos riesgos, que también es una palabra muy clave y que más adelante también la vamos a desglosar. Mitigación, básicamente cómo nos vamos a proteger o cuál va a ser esa acción que vamos a implementar para poder, digámoslo así, generar un cambio más suave, como más progresivo. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a verificar? Y una mejora continua. Aquí en el proceso de gestión del cambio, básicamente viene la preparación. En la preparación reconocemos nuestras necesidades. Es un proceso en que, bueno, nuestra empresa va bien, todo va súper bien, nuestros procesos están bien, sin embargo, vienen nuevas tecnologías. Un ejemplo, vienen el tranvía, por ejemplo, en el metro, vienen nuevos buses, nuevas herramientas dentro de los buses, viene una actualización de los equipos, viene personal nuevo, o de pronto la empresa se asoció con otra nueva empresa y vienen otras personas, otras políticas. Hay que reconocer que hay una necesidad de cambio porque realmente la sociedad siempre va a estar exigiendo nuevas cosas y más ahora pues con toda la parte digital y tecnológica que está entrando y que es necesaria dentro de todas las empresas, la parte de digitalización. Eso es un cambio y un ejemplo bastante eficiente porque nos ha afectado a todos los sectores cuando hay que digitar, que todo tenga que estar de manera digital o que hayan procesos dentro de páginas ya eh, de la internet y demás. A muchas personas les ha afectado este proceso y es reconocer que es una necesidad que tenemos, que la tenemos que implementar y hasta dónde vamos a llegar con eso, ¿cierto?
Y desde las empresas, ellos tienen sus comités y si no, pues la idea es que se organice un comité donde nos vayamos preparando eh, para reconocer realmente cuál es nuestra necesidad y hasta dónde queremos llegar. Hablando de esa preparación, también sucede que, por ejemplo, desde la operación, por ejemplo, en la línea de buses, esa digitalización ocurre al interior de la empresa, pero también hacia el exterior. Por ejemplo, estamos en una tendencia a no utilizar el dinero, por ejemplo, para acceder al servicio público en general. No solamente los que están ligados al metro o a las aerolíneas, sino también el transporte público masivo de pasajeros en el día a día. Entonces, esos cambios también implican no solamente que la organización esté pensando en la operación, sino teniendo en cuenta al usuario. Tendríamos que estar también entonces generando elementos que permitan eh, cómo vamos a ir capacitando, orientando a ese usuario de pasar del dinero, por ejemplo, a una tarjeta, ¿cierto? O a un chip. Hay que mirar cómo vamos migrando hacia eso. Y otro factor muy importante que ocurrió, por ejemplo, en el metro de Medellín es que cuando el metro llegó a la ciudad, de alguna manera ya se había hecho como todo ese ejercicio, no solamente de enseñar, sino de cómo promover esa cultura del uso del metro. Entonces creo que también al interior hay que empezarse a pensar esa gestión de comunicación y esa gestión de promoción hacia el usuario, de cuáles son esos cambios que vienen para que cuando lleguen no sea de un choque tan negativo de su uso o una reacción eh, totalmente fuerte a negarse, por ejemplo, al uso de algo que nos está llegando. Claro, Arlenis, realmente la empresa no es la que impone ese tipo de cambios, es la sociedad la que los pide. Entonces, realmente toda esa parte de la implementación de tarjetas con chip, de no carga de efectivo, porque es algo que a todos nos ha pasado, de que ya todo es con QR, que con el mismo celular uno pasa y lee, digamos, el valor de las cosas, eh, es algo que las empresas tienen que ir diciendo, bueno, ya fuimos avanzando, ya tenemos que adoptar esto y se vuelve una presencia, digámoslo así, organizacional, porque ya se cambia, no sé si en el metro ustedes se acuerdan de, a mí sí me tocó cuando había, la conexión con buses, que teníamos un tiquetico de colores de papel que uno entregaba, en el bus, ¿cierto? Y en su momento, pues, era lo más práctico y a mí me tocó, pues, funcionar así, y realmente, pues, me parecía muy práctico porque uno guardaba el tiquetico, incluso hay veces que uno no los utilizaba, entonces uno los podía almacenar para poder moverse en los buses. De un momento a otro, pues, ya cambiamos a la cívica, ¿cierto? A la tarjeta. Y eso fue un cambio que no necesariamente haya implementado el metro, sino que es algo que se exigió desde la operación, desde cómo se gestionaban esos tiqueticos, desde ciertas, digamos, facetas que pasan y en todas partes pasan, de que, bueno, entonces ya está el tiquetico, vamos a imprimir fuera del metro esos tiqueticos para poder utilizarlos. Entonces también son formas de que la empresa se va a blindar, ¿cierto? Hacer sus procesos más seguros, hacer sus procesos más eficientes y obviamente una forma también de educar al público, de que venga, esas cosas no se hacen y por ende, pues vamos a cambiar el método porque así ha sucedido y seguirá sucediendo, porque así es la sociedad general y porque estamos en evolución, ¿cierto? Pero en este caso, eh, en su momento se reconoció esa necesidad de que todo está por chips, de que la mayoría de cosas manejan por chips, y seguramente el metro y otras empresas dijeron, no, tenemos que movilizarnos, tenemos que ir avanzando, no podemos seguir gestionando nuestra economía o, digamos, nuestros servicios de esa manera. Segundo paso, evaluar el impacto. ¿Cómo evaluar el impacto? Como tú decías, vamos a analizar cómo van a ser los factores que básicamente están involucrados en todo este proceso de preparación y lo que queremos cambiar o hacia dónde queremos ir, que fue en el primer paso. Vamos a analizar realmente cómo nos va a afectar nuestra seguridad operacional, ¿sí? Entonces, en tal caso, digamos que ese peligro que se presenta, y yo lo tengo que mirar, observar, discutir, para poder llegar, digamos, a evaluar cómo va a ser el impacto si yo implemento ese cambio, ¿sí? Y si yo lo gestiono. Observemos que hasta ahora no hemos compartido, digámoslo así, esa idea
con el resto de la población, ¿cierto? O con, digámoslo así, el resto de la empresa. Eso en estos momentos solo es una idea, un planteamiento que se tiene que justificar, se tiene que implementar eh, para poder decir sí o no. Porque el momento en que nosotros describimos estas ideas al resto del personal o a quienes van a estar involucrados, es porque ya se evaluó y ya se dijo, realmente lo vamos a implementar, nos beneficia, cómo nos beneficia, cuánto nos beneficia, o si realmente no nos sirve y ya queda pues una idea descartada o se puede mejorar. Ese sería pues el segundo paso. Recordemos que estos dos son básicamente propios del equipo antes de implementar pues realmente la idea. Tercer paso, diseño de medidas. Ahí es donde digamos, ya analizamos riesgos, ya miramos las consecuencias de que ese cambio pase. Son positivas, negativas. Hay más positivas que negativas porque siempre van a haber unos pros y unos contras. Y en este caso se establecen básicamente esas medidas de control. ¿Para qué? Para ya establecer el plan a futuro de si implementamos el cambio, cómo lo vamos a controlar, cuáles son esos escenarios, esas situaciones que se nos pueden presentar y cómo las vamos a controlar, ¿cierto? Y obviamente en esa parte algo muy importante, porque ya aquí se, digámoslo así, se expresó frente a la empresa lo que se quiere hacer, el cambio que se quiere hacer, y ese cambio viene con una responsabilidad. Entonces ahí es muy importante básicamente el asignar responsabilidades, quiénes van a ser esos actores dentro de la empresa que se van a encargar de llevar a flote ese cambio y llevar a flote estos controles, porque es esencial obviamente tener una persona encargada de que siempre lleve el proceso controlado. Y si hay alguna duda, algún proceso que no se llevó a cabo o algo de esos peligros que no se evidenciaron o no se controlaron, pues pueda llevarlos pues con el control. Desde esta parte nos vamos a la implementación. Ya en ese caso se ejecuta todo el proceso y es un ejecutar paso a paso. No es un ejecutar de que listo, ya sacamos, se tiene que hacer así desde hoy y así es. No. Siempre se debe llevar a cabo un proceso continuo con capacitaciones y comunicación. ¿Por qué? Primero es decirle a la empresa o a quienes están en operaciones, mantenimiento, en la parte administrativa, decir, vamos a implementar esa nueva tecnología, vamos a implementar este cambio, hay nuevas políticas, que, y explicarle muy bien desde la comunicación qué lleva a cabo, o sea, qué conlleva ese cambio para ellos, si, qué tiene bueno, qué tiene malo, obviamente enfatizar mucho en lo bueno, porque obviamente en todo va a haber algo malo, ¿cierto? Siempre va a haber una, una doble cara a cualquier propuesta, pero siempre enfatizar en lo que es bueno y correcto, porque después de todo este proceso ya se sabe que esa propuesta es buena para la empresa y va a traer varios beneficios. Obviamente tener en cuenta ese factor humano. Más adelante vamos a hablar un poco de toda esta parte de capacitación, que es bastante importante. El siguiente paso ya lleva a la verificación, ya cuando se estableció todo el proceso, se hicieron capacitaciones y vamos paso a paso. Dentro de esos pasos empezar a monitorear cómo va desempeñándose ese cambio, si está cumpliendo con las expectativas que teníamos desde las necesidades y si no, ir ajustando. Lo bueno es que esos son procesos eh, que permiten esa mejora continua. No es un proceso lineal, sino es un proceso circular que permite siempre la retroalimentación, lo cual nos lleva al último punto, la mejora continua, que es la parte de retroalimentación y aprendizaje. Obviamente una propuesta cuando se implementa, cuando se lleva a cabo, siempre va a tener unos procesos de mejora dentro de todo el proceso. ¿Por qué? Porque son muchas personas que están implicadas y hay personas que ven, digámoslo así, cosas que de pronto desde las mesas de trabajo no se vieron y se debe promover eso. Siempre la comunicación y el proceso de mejora continua. Eso también hace parte de un proceso de seguridad operacional que es bastante importante pues tenerlo enfatizado. Y más si lo que queremos es implementar seguridad operacional, que eso también es un cambio. Entonces ahí estamos pues como llevando a cabo todo ese proceso y esa línea o ese paso a paso. Hablando de algunos aspectos organizacionales y culturales, porque en este punto, cuando hablamos de capacitar, cuando llegamos a la implementación, ya tocamos algo muy importante en la empresa que es el factor humano. Y este paso no es tan sencillo, pues realmente no es que sea, bueno, ya pasamos, implementamos y todo bien. No,
Es un proceso que lleva a reestructurar partes muy profundas de la empresa y es básicamente en ese punto donde la mayoría de empresas se quedan o flaquean o se genera un ambiente tenso o no se promueve de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque tocamos lo que es cultura. Entonces, en este punto tocamos lo que es la parte de cultura, algo bastante importante para las organizaciones, y cómo promovemos esa cultura o cómo hacemos que esa cultura realmente sea fuerte desde un proceso, digámoslo así, estructurado, un compromiso de la dirección. Recordemos que en las empresas hay una jerarquía y las jerarquías realmente se generan básicamente porque, bueno, hay unas personas que tienen que desarrollar los procesos, otros implementarlos y otros pues operarlos como tal. En este caso, si desde la dirección hay una política establecida, un proceso establecido de que realmente estamos en pro de la gestión del cambio, es promover que las personas siempre estén abiertas al cambio, que esa cultura siempre esté presente, que siempre vamos a estar mejorando. ¿Por qué? Porque desde arriba, porque uno a veces cuando está en la parte operacional dice desde arriba, lo están abriendo, lo están abrazando y realmente es importante mostrar que todos están comprometidos. Cuando en una empresa se gestiona un cambio o se hace un cambio y no se tiene en cuenta a todos, simplemente se hace una directriz y ahí es donde empieza a flaquear el proceso. Porque si desde arriba no están comprometidos y solo se plantea eh, poner una carga adicional a la parte base de la jerarquía, no es muy bien, digámoslo así, recibido porque realmente desde la dirección se tiene que comprometer a decir, yo voy en pro de la seguridad operacional, yo quiero hacer este cambio y por ende voy a hacer un proceso para gestionar este cambio. Y eso no solo incluye una política, una administración, sino también un presupuesto. Participación de todos los niveles, básicamente en toda la línea jerárquica de la empresa se debe de promover y se tiene que incluir. Entonces, es decir, en el proceso desde la mesa de trabajo se tiene que asignar responsables en todas las líneas. ¿Por qué? Porque no es un proceso que se haga solo. Entonces, desde la parte administrativa debe haber alguien involucrado, desde la parte operacional debe haber alguien involucrado, desde mantenimiento y de todas las áreas debe de haber siempre alguien involucrado. Capacitación, importante. Si yo voy a implementar alguna nueva tecnología, algún nuevo proceso, o simplemente voy a integrar una lista de chequeo en algún proceso que ya existe, debo de capacitar. Debo darle a entender a las personas que están directamente involucradas con ese proceso de que es un nuevo paso que hay que hacer, de que es amigable, de que ellos también, digámoslo así, interactúen con el instrumento antes de poder ponerlo a implementar, porque es importante, porque ellos, como lo utilizan a diario, son las personas que van a decir, esto está incómodo, esto no funciona así, si de pronto hacemos las cosas así, o si de pronto cambiamos el tamaño de letra, o subimos un poquito más la letra, bueno, infinidad de observaciones que pueden salir de solo ese proceso de capacitación. Y obviamente adquisición de talento humano para nuevas responsabilidades. Eh, Esa parte de adquisición, hay algunas personas, digámoslo así, que están capacitadas para la parte de seguridad operacional, que tienen sus cursos, que han implementado procesos y son personas idóneas para ese tipo de cargos. Obviamente hay personas dentro de la empresa que también deben de involucrarse pero sin recargar. Hay que tener conciencia de no saturar al personal con nuevas tareas sin tener en cuenta que las otras tareas también se tienen que limitar o sacar o redistribuir entre el equipo, porque en este caso pues sería ponerle más trabajo y tampoco es tener en cuenta el talento humano. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en la parte de talento humano, cómo vamos a progresar con eso. Si hay que adquirir una nueva persona, pues se hace el proceso. Por eso desde la dirección se ve el compromiso. Desde la dirección tenemos el compromiso de tener el presupuesto porque se debe de adquirir un nuevo personal para poder cumplir estas tareas. Comunicación clara y constante. Desde la empresa siempre se debe proyectar y tener una buena comunicación con todas las personas. Y no solo de llevar a una sola persona que lleve la comunicación, sino que desde la parte más alta se evidencie que ellos también saben del tema y saben cómo están progresando, cómo tienen esas responsabilidades
establecidas. Entonces siempre hay que tener una comunicación clara con todas las personas. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Cómo es la función? ¿Sí? Entonces por eso siempre se promueve este tipo de comunicación por medio de guías, manuales, donde todo el proceso es establecido y obviamente pues con las nuevas tecnologías, la digitalización y obviamente las nuevas personas, el nuevo aprendizaje que se está llevando a cabo, que no es tanto de lectura, sino más de observar, escuchar, eh, también desde el área de comunicación de una empresa, videos, animaciones, que promuevan, digámoslo así, esa comunicación entre la dirección y el equipo de trabajo, que son parte clara, ¿cierto? Y obviamente ahí también se lleva a cabo un cambio porque desde la parte de comunicación interna de una empresa, normalmente están muy llevados a hacer correos, o una distribución por correos, o hacer, digamos, las infografías por correo, pero realmente no, vamos a hacer un video, vamos a movernos con la ola, como se dice por ahí. ¿Por qué? Pues porque la gente cambia, la forma de entender las cosas cambia, y eso también es un cambio social. Entonces, por ejemplo, actualmente lo que son las redes, eso es un furor, lo que son los videos cortos, lo que son las partes llamativas o técnicas de esa manera que llaman la atención de las personas. ¿Por qué? Porque pues hoy en día es muy poca la persona que, digamos, se sienta a leer. Y eso hay que saberlo, ¿cierto? Porque es más interesante ver un video de 20 minutos que nos explica todo lo que 20 páginas nos pueda dar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, bueno, vamos a llevar un comunicado por medio de un video. Lo digo porque desde la parte de la educación, o sea, enseñar en estos momentos exige ese tipo de cosas. Yo ya no puedo exigirle a un estudiante que se me lea un texto de 50 páginas porque realmente no va a ser el aprendizaje que ellos van a obtener, porque es una generación que nació con el celular, que nació con las redes sociales, que nació con YouTube, que nació con los videos para enseñar, con el televisor que los muñequitos le mostraban eh, la letra, los números, crecieron con ese tipo de forma de entender. Entonces es un choque grande llegar a una empresa o llegar a una universidad o incluso llegar en el colegio a tener que leer si realmente mi forma de aprendizaje desde pequeño fue de otra manera. Entonces es un cambio que se tiene que ir adoptando desde las empresas, desde las instituciones educativas, incluso desde la parte personal, ¿cierto? Porque así se mueve. Y obviamente tener documentación y registro formal de todos estos cambios. Es importante que estamos implementando algo, estamos desde la dirección dando un presupuesto, eh, siempre tener una guía, un documento, un manual o algo que siempre formalice lo que se está implementando, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a ser parte del desarrollo de las políticas de desarrollo de la empresa y es importante tenerlo ahí presente. Hay como tres elementos muy importantes que resaltas desde la cultura. Siempre hemos hablado que la cultura la logramos cuando somos capaces de generar el hábito. Y para generar el hábito, lo mencionabas, es importante tener el modelo, conocerlo, la repetición, el ensayo y efectivamente llevarlo a la acción. Hablaste de dos cosas muy interesantes que tienen que ver con la dirección y la comunicación, y es que lo primero que se tiene que trabajar es la motivación de ese ser humano por hacer las cosas de otra manera, por ser capaz de modificar o ser capaces todo el equipo de modificar algo que se viene desarrollando para implementar algo que llega nuevo y confiar en que va a suceder porque ya tiene como todas las pruebas. Lo segundo que mencionas es la importancia de que cada persona reconozca que hace parte de ese sistema y que se integre a él de la mejor forma. Y el tercero tiene que ver con reconocer las capacidades y las habilidades donde se miran las responsabilidades, las cargas, pero también cómo se proyecta entonces esos objetivos comunes o esa meta que tenemos todos para cumplir, que finalmente a lo que lleva es a tener una mejor forma de hacer las cosas. Y por tercero, perdón, por cuarto, hablamos entonces de ese tema de capacitación que debe ser permanente, constante, pero que es vital acudir como a todas esas herramientas
pedagógicas, comunicacionales y sociales que permitan que cada individuo aprenda de la mejor manera. Entonces, desde la comunicación reconocemos que hay personas que son más visuales, entonces no podemos desarrollar piezas, por ejemplo, que solo sean auditivas, porque hay otros que prefieren, por ejemplo, que les llegue el mensaje, que les llegue el cartel, que les entreguen un documento corto, un volante, que tenemos otro tipo de personas que prefieren escuchar, y tú lo mencionabas, entonces como acudimos a podcasts, a conferencias, a entrevistas TED, los que son audiovisuales, y también nos ha enseñado como todo este sistema de gestión del cambio, que hay personas que aprenden más fácil cuando ya lo están haciendo. Entonces, tener el ejemplo y permitir también la practicidad para aprender. Entonces, con esto creo que fortalecemos ese proceso que nos estás hablando de cultura y que no es una cosa que pasa inmediatamente, sino que efectivamente va paso a paso y que requiere un montón de estrategias y de mecanismos para que cada uno se apropie de esos nuevos conocimientos. Y finalizamos diciendo que esa documentación y ese registro nos permite como sistematizar esas experiencias exitosas, pero también nos ayuda a fortalecer esa gestión del conocimiento, que no se pierde y quede como suspendida, sino que siempre podamos llevar como el derrotero de lo que hemos venido desarrollando y también evidenciar el progreso, los cambios, y si en algún momento dado tenemos que volver a algo que ya habíamos tenido, pero que funcionó, poder retomarlo. Entonces esa parte documental y de registro es muy importante porque da la trazabilidad también de la operación y del proceso. Exactamente, Arleni, pues básicamente todos esos aspectos son muy importantes desde la parte cultural de la empresa, que también requiere cambios y es, diría yo, actualmente una de las partes más críticas de una organización, la parte cultural, porque realmente estamos entre relevos generacionales en estos momentos y en los próximos, pues en la próxima década relevo y va a ser algo complicado entre la parte organizacional, esta parte cultural, porque hay personas que están muy arraigadas a la parte de cómo se hacen los procesos anteriormente y llegan nuevas personas con nuevos métodos, nuevas tecnologías un poco más tranquilas o un poco más complicadas, pero llegan con nuevas cosas. Entonces ahí empezamos a hablar de algo muy importante, que es que ahorita vamos a tocar. Me gustaría hablar de algunos casos de éxito en la parte de gestión de cambio en las industrias que se han visto y aquí en Colombia pues se ha progresado y de hecho hemos hablado con ellas anteriormente en algunos eventos. En la parte de energías, bastantes proyectos de infraestructura eléctrica han reducido incidentes y han mejorado, digamos así, toda esa confiabilidad operativa utilizando metodologías de seguridad operacional. En la parte de salud, muy importante, los procesos de transición de la digitalización de historias clínicas, que en su momento fue algo crítico, en especial pues en la parte de pandemia, en la parte de salud. ¿Por qué? Porque básicamente eso llevó a que todas las personas fueran labradas o capacitadas en la parte de manejos de cómputo, en manejo de internet y demás. Y básicamente pues fue un proceso que desde mi percepción, la salud lo ha llevado bien. ¿Y esto qué ha hecho? Mejora la seguridad del paciente, digamos que ya toda la parte histórica del paciente está más a la mano de médicos y ha permitido reducir el error en varios procesos médicos. En la parte de construcción, en varios proyectos de expansión de plantas, en especial pues aquí en Colombia, en nuestras industrias de construcción, han reducido con un proceso de seguridad operacional el porcentaje de accidentes en obra, que nuevamente en procesos de fundaciones para la construcción se generan muchos accidentes e incidentes por la cantidad de procesos que se hacen. Y diría yo que es una de las, digámoslo así, industrias que más se mueve últimamente, la parte de la construcción, ya sea vivienda vertical, ya sea de empresas o plantas que han llevado pues obviamente a este tipo de procesos. Y en la parte de minería, todas estas nuevas tecnologías que se han abordado, que se han estructurado, y en especial aquí en Colombia con la parte de carbón, se ha logrado pues mejorar esta parte con el transporte del mismo.
¿Y eso qué ha mejorado? Pues básicamente la seguridad operacional de su proceso, los rendimientos han aumentado y obviamente han reducido en la cantidad de incidentes o accidentes que se presentan en las minas. Estos son algunos casos de éxito, pues, de algunas industrias que han implementado, digámoslo así, el proceso de gestión de seguridad operacional desde una perspectiva de la aviación y ha dado buenos resultados. Obviamente, recordemos que estos procesos no son de implementar y ya, sino que es un proceso continuo. Entonces también va muy de la mano de cómo la empresa lo abarca, cómo la empresa lo hace y cómo se sigue el proceso mejorando continuamente en su quehacer. Ahora bien, antes hablábamos mucho de la parte de talento humano, desde la capacitación, desde el proceso estructurado, pero también hay que tener en cuenta que la gestión del cambio también es humano. Me gustó mucho esa imagen y por eso la quise poner, porque todos somos diferentes, todos pensamos diferentes, estructuramos nuestros procesos de manera diferente. Digámoslo así, eh, personalmente yo todos los días me levanto y mi proceso de hacer las tareas es una lista. Yo me imagino una lista que tengo que ir haciendo para poder ir realizando mi día. Otras personas dirán, no, es como una obra de teatro o se lo imaginarán de otras formas, ¿cierto? O un escrito o no lo verá visual, sino de una manera más auditiva. Entonces, por eso es muy valioso entender que todos pensamos diferente, percibimos las cosas de manera diferente y obviamente eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque ese pensar genera una resistencia natural, una resistencia natural al cambio. Hay personas que perciben el cambio como algo muy bueno y lo abrazan y dicen, bueno, sigamos porque siempre va a ser así. Pero hay otras personas que su estructura, la forma en que viven, la forma en que perciben las cosas, son muy reacios a realmente abrazar ese cambio. Por eso hay que reconocer que esta resistencia requiere de múltiples métodos, múltiples estrategias para poder decir que vamos a generar un cambio. Esas estrategias pueden ser desde la parte comunicativa, como decíamos ahorita, personas que prefieren escuchar que leer o ver que realmente puedes escuchar o así. Pero también digamos cómo la vamos a explicar. Hay personas que prefieren una clase, que venga una persona conocedora del tema y les diga. Otras prefieren la parte virtual, hacer un curso virtual que les diga cómo operarlo. Otros prefieren ver un video de cómo operar la situación y así sucesivamente. Entonces eso obliga, de cierta manera, a cuando se va a hacer una gestión del cambio, em, digámoslo así, promover diferentes formas de que se abra la información. Por eso vienen varias estrategias. Una comunicación abierta es entender que los trabajadores, las personas que están ahí, todas son diferentes. Entonces, por eso se trata de promover encuestas, preguntarle a ellos, incluirlos en todo el proceso de decir, bueno, ¿cómo te gusta de aprender? ¿Para qué? Para que el momento en que llegue el cambio, tú le puedas decir, bueno, tú en algún momento me compartiste de una manera muy personal que te gusta aprender por videos. Aquí tienes el video de cómo se hace el proceso. Pero hay personas que no, que les gusta más de audio. Entonces eso también obliga a la parte de comunicaciones o de gestión pues de la información de la empresa abrirse también a varias opciones. Ya no solo un correo, sino también ya un video, como decías ahorita, un podcast, un webinar o ciertos eventos que las personas, pues digamos así, puedan ir y que todos puedan ir a diferentes opciones, pero todos obtengan la misma información, que es la base de todo. Capacitación, pues ya hemos hablado bastante de esto, pues si hay algo nuevo que hay que hacer, hay que implementarlo y primero entrenar. No es algo que sea, bueno, vamos a hacer esto hoy, hoy empezamos, no. Hay que entrenar, hay que integrar ese proceso paulatinamente para no volver a lo mismo, una resistencia. Digámoslo así, un formato. Ese formato hay que capacitar y hay personas que se resisten a los formatos, que se resisten a llenar una lista, a seguir un paso a paso. Entonces también hay que promover esto de cómo vamos a capacitar para que no haya esa resistencia. Y, muy importante, espacios de participación. El último punto de toda esta estrategia o metodología que les estoy compartiendo el día de hoy es la mejora continua. Y esa mejora continua no se logra desde la mesa de trabajo inicial,
sino que se logra con todos los actores, toda la empresa que está involucrada en el proceso de seguridad operacional. Y en este caso hay que abrir esos espacios, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar a las personas que están involucradas en esto, porque no solo es que van a ir a quejarse, porque sé que de muchas partes de la percepción de que hay se van a quejar del proceso y es algo que nos va a beneficiar mucho, pero se van a quejar, no. También va a haber la oportunidad de que ellos se digan, ¿por qué no lo implementamos de esta manera? ¿O por qué no lo hacemos mejor de esta forma? O creo que desde el proceso operativo, de mantenimiento, administrativo que llevamos en la empresa, queda mucho mejor de esta manera. Y a veces son perspectivas que no se tienen desde una parte pues de mesa de trabajo y son muy valiosas. ¿Por qué es importante esto? No todos han participado, digámoslo así, de todo el proceso organizacional. Es muy poca la persona que ha estado desde la parte operacional, mantenimiento y ha llegado a la parte administrativa, que entiende cómo funciona todo, cómo es la cultura, digámoslo así, pequeña que se lleva en cada una de las zonas. Es muy poca. Entonces, por eso es importante abrir ese espacio para yo poder escuchar cómo son las cosas allá y que el proceso no se me vuelva lento en ese punto, ¿sí? Entonces, así es un espacio ganador porque mi proceso avanza, mejoramos nuestra seguridad operacional y las personas también avanzan y se sienten integradas al proceso. Promover liderazgo cercano y apoyo emocional. La parte de liderazgo cercano, cada una de las áreas tiene un responsable y es importante que esa persona se sienta, digámoslo así, abrazada por el proceso, que sienta que es parte del proceso, que lo sienta propio, que sienta que él puede, tiene la potestad de decir, esto hay que mejorarlo y poder ir a decirlo, que no sea algo más impuesto, sino algo un poco más amigable. Y apoyo emocional, porque realmente hay personas que cuando se resisten al cambio, empieza el estrés, empieza, digámoslo así, todo este proceso de frustración interno que muchas personas sufren en las empresas y en especial, por ejemplo, cuando hay personas que no manejan muy bien la tecnología, que digamos estar frente al computador se les hace complicado y que de un momento a otro empiece un cambio en que ellos deben empezar a utilizar esas herramientas, para ellos es muy frustrante y empieza un estrés y empieza un mal genio, no sé, empieza una forma de expresarse de una manera enojada. Claro, ¿cómo no voy a estar enojado si me siento frustrado? ¿Sí? Entonces también desde la parte de gestión del cambio, en la parte humano, acompañar ese proceso emocional que muchas personas sufren. Y eso básicamente lo podría hacer el área de bienestar que tiene una empresa, que muchas partes de talento humano pues generan la parte de bienestar, apoyo psicológico, que también debe ser un punto clave en esa parte de seguridad operacional y de gestión del cambio, porque todo esto va ligado a aprender a escucharnos, a comunicarnos abiertamente, a no generar resistencia. Realmente apoyar a esa persona, esa parte esencial de la empresa que está ahí y saber cómo se siente, si está bien, si está mal o cómo percibe todo esto. Es importante. Reconocer y celebrar los logros alcanzados. Y no es solo decir, bueno, lo logramos, un correíto y todo va súper bien. No, realmente que desde dirección, desde las partes altas de la empresa se toman el trabajo de decir felicitaciones. Hay empresas que no felicitan a sus trabajadores con todo el proceso que realizan o los pequeños logros. Ocurrió un incidente, quiénes fueron los que actuaron en ese incidente y no solo para buscar un culpable, no, para decir, lo abordamos de la mejor manera, lo solucionamos y vamos a generar una estrategia para que no vuelva a pasar. Pero felicitaciones porque no fue a mayores o no pasó un accidente de manera grave. Y esas pequeñas victorias, porque son pequeñas victorias, también hay que celebrarlas. Hay que reconocer a esos pequeños actores que día a día están ahí solucionando las cosas, hay que reconocer lo que hacen. Y es bastante importante. Y una parte también esencial, no saturar al personal. Si se va a generar una gestión de cambios, si se van a generar nuevos procesos, si la seguridad operacional requiere nuevas labores, también hay un análisis que se hace desde la parte de la necesidad, donde yo digo, ¿requiero personal nuevo o hay personas que lo pueden realmente abrazar? Y si pueden abrazar ese proceso, entonces, ¿qué les voy a quitar?
y quién va a hacer esas tareas y empezar a segregar por funciones. Por eso es importante en una empresa siempre tener de manera de guía o manual las funciones organizacionales. Tener una persona con todo establecido de una manera puntual para que ellos sepan qué deben hacer, cómo lo deben hacer, ¿sí? De esa manera, las personas con sus formas variadas de pensar saben, ya sea que se lo imaginen de dibujos o lo hagan de una manera listada o lo canten en su mente. Bueno, hay personas para todo, pero ya saben qué tienen que hacer. Entonces, de esa manera, pues uno sabría en el proceso qué personas pueden hacer esto, qué funciones le quito, qué no, y también conocer cómo se desempeñan en esas funciones, porque obviamente no todos somos buenos en todo. Entonces también digamos, bueno, esta persona no va a ser idónea, no va a ser idónea, ¿desde la qué? Desde la comunicación abierta, desde esos espacios de participación, porque también hablamos de un querer. Si la persona que yo estoy pensando pues abiertamente me dice, no quiero participar en un proceso o no deseo ser parte digamos así, de ese proceso que usted me está invitando a ser parte, también hay que escucharlo y abrir ese espacio y decir, ¿por qué no quieres? Apoyo emocional, ¿sí? Si yo te quiero como líder, ¿por qué no lo quieres asumir? Ah, porque es más trabajo, ah, porque requiero una responsabilidad más grande y no la quiero asumir, en fin. Y eso también es válido, escuchar. Desde la parte de gestión del cambio humano es como esa invitación, escucharlo, ¿cierto? Somos humanos, todos tenemos una forma de pensar, una forma de vivir eh, y unos deseos, unas ambiciones, todos queremos lograr algo de maneras diferentes y eso también hay que escucharlo, ¿cierto? A modo de conclusión, básicamente la gestión del cambio es un pilar fundamental para esto de la seguridad operacional. Sin esta gestión del cambio, no hay forma de que yo integre un buen proceso de seguridad operacional, porque no estoy invitando a todo el mundo a participar, porque no lo estoy haciendo parte de la empresa y porque no estoy haciendo un proceso juicioso de cómo va a cambiar todo. Los procesos estructurados permiten identificar riesgos. ¿Por qué este proceso de seguridad operacional va a ser riesgoso o qué nos va a beneficiar? ¿O es integrar esa nueva tecnología o ese nuevo proceso qué va a hacer? Mitigarlos y garantizar la seguridad. Todo con un proceso estructurado. El éxito en la gestión del cambio depende de la participación de todos los niveles de la empresa. Y es importante recalcar esto, porque si no todos estamos comprometidos, no va a haber un proceso juicioso. Y obviamente esto hace parte de la cultura, que todos empecemos a funcionar de una manera igualitaria, de una manera parecida. ¿Para qué? Para promover esa cultura. Si yo gestiono, si yo hablo, si yo digo que las cosas no están funcionando bien, si yo alzo la mano y me comunico de una manera asertiva de, ver, eso no nos funciona a nosotros como equipo en la parte operacional, por favor pueden modificar el cambio, bueno, modificar los procesos y desde la parte alta dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que no funciona y realmente bajan a preguntar qué es lo que pasa, eso genera, digámoslo así, esta cultura. Y todo empieza con una acción. Simplemente hay que realmente tomarlo en cuenta. Y permite promover la confianza. Si yo genero un cambio, gestiono un cambio, lo estructuro, tengo seguridad operacional, voy a generar confianza, no solo en la parte interna de mi empresa, sino en el servicio que estoy brindando. ¿Sí? Entonces, esa parte de confianza es muy importante. El aprendizaje. Si mi empresa está acostumbrada a gestionar el cambio, si realmente estamos abiertos a las tecnologías, siempre van a estar abiertos a qué? A aprender. Y es importante tener esa opción dentro de la empresa. Y obviamente innovar. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar escuchándonos y pueden salir muy buenas ideas de ese continuo escuchar. Por último, me gustaría pues darles una reflexión. La seguridad operacional no depende solo de los procesos y normas, que son importantes, hay que dejarlo claro. Muy importantes porque si no hay un proceso, no sabemos qué seguir. Si no hay un paso a paso, no sabemos cómo se van a hacer las cosas. Y obviamente una normativa interna que promueva el hecho de hay que hacerlo, ¿cierto? Sino de la capacidad de las personas para adaptarse, aprender y comprometerse con ese cambio, que es esta parte, una de las partes primordiales y más complicadas de todo el proceso de seguridad operacional.
hacer que las personas se adapten a los nuevos procesos, aprendan de los nuevos procesos y obviamente se comprometan con ese cambio que va a haber. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, después de haberte escuchado, salen como nuevamente otros dos elementos muy interesantes y es que el cambio tiene que ser progresivo, que no podemos llegar a atropellar el proceso, pero más que el proceso a las personas, tratando de que suceda de forma inmediata, sino que requiere uno también, así como cada proceso tiene unas pautas, la gestión del cambio igual tiene unas. Y es cómo vamos empezando a motivar a las personas hacia ese cambio, cómo se lo damos a conocer, cómo lo ensayamos, cómo lo empezamos, cómo lo activamos, pero también tocaste un punto muy interesante y es que cuando ya está en marcha, cómo logramos que las personas participen para validar que está funcionando o no y revisar y tener en cuenta esa opinión de los que realmente están en la operación de si sirve o no para hacer esos planes de mejora. Y para poder que eso suceda, tiene que haber una relación muy cercana entre quienes lideran y quienes hacen la parte de operación. Y que finalmente el resultado es de los dos. Entonces, para lograrlo, hablaste de dos temas muy interesantes. El primero es generar la confianza a partir de la posibilidad de que puedan opinar, participar y ser capaces de decir si algo está bien o está mal. Y la segunda es de retomar los elementos que cada uno tiene de sus diferencias para encontrar un punto en común. Vamos entonces a dar lugar a unas preguntas que tenemos acá. La primera es, qué factores suelen generar la resistencia al cambio en la operación y por qué crees pues, qué pasa? ¿Qué pasa que las personas se pueden resistir a esos cambios? Bueno, Arlenis, en cuanto a o sea, la resistencia como tal de las personas normalmente ocurre porque hay procesos que se establecen y hay procesos que llevan mucho tiempo siendo establecidos. Hay empresas que tienen años dentro de un sector productivo y básicamente esas personas dicen, es que siempre se ha hecho así. Es una costumbre. Diría yo que es uno de los factores más importantes de resistencia porque básicamente es decir, bueno, ya no vamos a hacer las cosas así, sino que es algo nuevo, pero mecánicamente 16, 17 años llevo yo haciendo lo mismo y enfrentarse a algo nuevo promueve muchas cosas, aprendizaje, promueve innovación, promueve más, pero las personas, empezando por personas que de pronto ya llevan mucho tiempo en la empresa, que de pronto están a puertas de jubilarse o de otros procesos personales, hacen que no quieran abrirse a ese proceso. Entonces, esa es la primera resistencia, esa costumbre. Em, Hay procesos que funcionan muy bien. Diría yo que procesos excelentes, pero nunca se debe dejar que una persona se acostumbre al proceso o que lo haga de una manera mecánica. ¿Por qué? Porque eso lleva a que siempre hagan lo mismo y cuando pase algo que no debería de pasar, genera, digamos así, un estrés interno y muchas personas suelen quedar en shock. Entonces, por eso, desde la empresa siempre se debe promover que el proceso sea diferente. No diferente de que, ay, vamos a cambiar, sino que sea un cambiito por acá, o vamos a cambiar el nombre, o vamos a hacer, ¿para qué? Para que la persona mentalmente no se acostumbre a que ese proceso siempre es así, sino que también tenga que estar siempre pendiente, ¿sí? Desde la cultura también se puede promover eso, de que siempre debes de estar pendiente a los checklists, a los manuales o a las listas. Así, por ejemplo, se hace desde la parte de la aviación. Todas las personas, por más años que lleven trabajando y haciendo lo mismo, siempre tienen que referirse a manual, a guía o a lista de chequeo. Es algo prácticamente obligatorio y es algo que culturalmente desde la formación, digamos que en academias, en instituciones o en universidades, se inculca. Siempre va a haber un proceso y usted siempre debe llevar el proceso. ¿Por qué? Porque así no promovemos el hecho de que hayan errores y básicamente esa costumbre se va como dejando, porque la persona siempre tiene que referirse allá, siempre tiene que leer y pues básicamente siempre va a estar abierta a que el manual cambie, el formato del manual cambie, que ya no sea escrito sino digital,
que la forma en que chequeo yo tareas o procesos que me tienen que hacer sean de manera diferente, entonces la persona también mentalmente va a estar en un continuo aprendizaje. Y así de esa manera, pues digamos, eh, podemos promover todo esta parte de seguridad operacional y gestión del cambio. Entonces diría yo que ese factor es esa costumbre, lo que mayor resiste a las personas. Acá hay dos preguntas integradas. Es como, ¿cuál es el impacto real que uno esperaría de la gestión del cambio en las personas? ¿Cuál sería ese mega impacto que esperamos? Y al mismo tiempo, ese impacto, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos medir la gestión del cambio, si es buena o es mala al interior de una operación? Bueno, el primer impacto que uno esperaría de implementar un proceso de gestión de cambio, primero que todo, áreas que nunca se han hablado, se hablen o interactúen entre ellas, o que se empiece a generar ese jefe o líder, venga, yo le hago una sugerencia o esta es mi opinión, o que se empiece a generar un proceso de diálogo o que, digamos, queremos reunirnos y hablar o discutir ese proceso. Ese sería lo más esperado de un proceso de gestión de cambio. Que las personas, digamos, que están integradas directamente a esa operación, quieran dialogar, eh, surjan ideas, escriban en buzón de opiniones o la estrategia que se haya implementado dentro de la empresa y sea algo muy continuo, que realmente ellos en su quehacer diario vean las cosas que están afectando su proceder y lo quieran comentar sin miedo, sin terror, porque muchas personas no hablan ni dicen nada ni se quejan porque básicamente lo van a recibir como una queja y temen por su trabajo, ¿cierto? Sino que ya se promueve esa confianza de que la persona pueda decir, es que la silla es muy dura y todos los días me levanto con un dolor de espalda, me gustaría mirar si es posible que yo traiga un cojincito o algo así. Sí, de esa manera, digámoslo así, se ve que la gestión del cambio está progresando y que realmente es de una manera muy respetuosa, que se abraza el proceso y que se hace como se está establecido desde mesa de trabajo que se haga. Vamos entonces a cerrar como este encuentro con una pregunta que es como un consejo. ¿Qué consejo nos das con relación a la gestión del cambio? ¿Cómo lo podemos llevar nosotros a la operación de la línea de buses eh, para que todas las personas que hacen esa operación y que participan de esa operación efectivamente sientan que la gestión del cambio es algo positivo y que también cómo les ayuda eso a mejorar los procesos en el día a día? Bueno, Arleni, de forma de consejo, básicamente es, primero que no le tengan miedo al cambio, que, que hay cambios pues que son necesarios y básicamente que abracen ese cambio. Obviamente todo lo vean de una manera eh, muy lógica, muy directa, que siempre vean los procesos de realmente nos está funcionando o no, ¿cierto? Que obviamente las empresas o las empresas, en especial pues la parte de Metro, em, líderes específicos en cada una de las áreas, que sean personas que transmitan el mensaje al resto pues de la operación, obviamente consejos de que, bueno, vamos a hacer un buzón o vamos a implementar cierta estrategia virtual, un formulario o algo así, donde ellos continuamente puedan decir, eh, esto no está funcionando o digamos en este proceso de cambio de turno no está funcionando esta parte. Bueno, que ellos puedan expresar realmente cómo se sienten sin temor, digámoslo así, a, a expresarlo, ¿cierto? Y que obviamente todas esas sugerencias sean tomadas en cuenta desde la parte de dirección. Diría yo que principalmente desde la parte de dirección siempre estar promoviendo el hecho y que obviamente se comprometan con sus políticas, sus responsabilidades y un presupuesto a llevar a cabo todo el proceso. Ese diría yo que es ese consejo y realmente eh, no resistirse a eso. O sea, realmente cambiar, todos debemos de cambiar. Y a veces es difícil cambiar, pero no es siempre que verlo de la peor manera o de una manera negativa o siempre ver los contras, sino que es preciso también ver los pros. ¿Cuáles son esas cosas que nos va a traer de bueno para nuestros procesos y poderlos implementar? Y también desde la persona,
gestionar ese cambio, qué bueno me trae a mí como aprendizaje personal, abrirme a esos cambios, qué voy a aprender yo personalmente de eso, que sería como lo más valioso de todo ese proceso, que no solo se afecta de manera organizacional, sino que también llegamos a cambiar cierta parte personal que ellos también se pueda utilizar para la vida diaria. Bueno, agradecemos a la profe Alejandra por compartirnos nuevamente su experiencia, su conocimiento y por dejarnos estos aprendizajes sobre la gestión del cambio. Es una invitación a que cada uno de nosotros eh, nos preguntemos si queremos mejorar y qué queremos mejorar y si queremos hacer las cosas de una forma más fácil, más eficiente. Entonces, el cambio, hay una palabra que mencionas repetidamente, pero es muy bonita y es abrazar el cambio. Y abrazar el cambio es la oportunidad de revisar cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos hacerlas mejor. Entonces, la invitación es a que cada día tratemos de que los cambios lleguen para bien, que los recibamos de la mejor forma, porque eso nos va a permitir que sea más rápido el aprendizaje, más rápida la incorporación de las acciones a los procesos y por ende va a salir más rápido toda esa operación o todo ese proceso o vamos a lograr esa meta que tenemos. Los invitamos a continuar siempre en Movilizadores, la estrategia de cualificación que busca generar esa gestión del conocimiento en torno a diferentes temas que apuntan a la mejora continua, empezando por las personas, pero que efectivamente conlleva a los procesos y a las metas de las organizaciones y de las empresas. Desde la Fundación Pascual Bravo y desde la institución universitaria Pascual Bravo agradecemos la participación y esperamos poder tenerlos en un próximo encuentro. Hasta pronto. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.